nos gustaría ya empezar con el primer panel que teníamos asignado en el cronograma para hoy, que es el rol del taquígrafo en los parlamentos. Para este panel es un clásico para nosotros. Siempre aparecen los taquígrafos en nuestros encuentros. Es muy, el ambiente legislativo se apoya muchísimo en la función del taquígrafo. Así es que para nosotros en todos los encuentros tenemos asignados un espacio para los taquígrafos. Y qué mejor en ese espacio que lo coordine alguien que tiene una trayectoria impecable en el Senado de la Nación. Actualmente está retirado, pero fue durante mucho tiempo el director general de taquígrafos del Senado de la Nación. Se llama Jorge Bravo. Jorge Bravo es mi amigo, además, pero siempre cuando lo presento tengo la costumbre de decir algo que para mí es fundamental. Yo no tengo muchos amigos campeones del mundo, es más, creo que no tengo ninguno salvo Jorge Bravo. Jorge Bravo es mi amigo, para mí es mi amigo campeón del mundo, y esto es así porque ha salido campeón del mundo en la disciplina de taquígrafos, con lo cual tiene méritos más que ganados para tener el lugar que tiene. Jorge, si me estás escuchando, buen día. Hola, buenos días Mario, buenos días a Salra y buenos días a todos los que nos están siguiendo a través del canal de YouTube. Ante todo, muchísimas gracias por tus palabras y agradezco por supuesto esta invitación que nos ha hecho a Salra para participar con este panel sobre el rol de los taquígrafos en los parlamentos. Yo siempre digo que los taquígrafos estamos siempre más acostumbrados a escribir que a hablar, así que hoy vamos a tratar de hacer todo lo posible para hablar bien y que todos puedan tener conocimiento de cuál es nuestra labor. Para ello hemos recurrido a tres reconocidísimos taquígrafos y taquígrafas de nuestro país y del exterior, y quiero agradecer también a todo el personal técnico que estuvo trabajando recién contrarreloj para solucionar los problemas que se presentaron, así que gracias a los técnicos también. Entonces, sin más trámites, si les parece, ya voy presentando a los expositores que van a desarrollar la temática de este panel. En primer lugar, también una gran colega y amiga, también me refiero a Encarnación Ramos Villajos, que ella es taquígrafa de las Cortes Generales y está destinada en el Departamento de Redacción del Diario de Sesiones del Senado de España, taquígrafa desde septiembre del año 2001. Ella participó en campeonatos mundiales de taquigrafía en Roma en 2003, obtuvo la cuarta clasificación en taquigrafía y la séptima clasificación en la prueba combinada de taquigrafía y mecanografía. Ella es una rápida mecanógrafa también. Es profesora de taquigrafía o fue profesora de la Federación Mecanográfica y Taquigráfica Española, miembro de dicha federación desde 1998, y algo muy importante, coautora de un excelente libro que recomiendo junto a Javier Núñez Hidalgo, que se llama Historia del Cuerpo de Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas de las Cortes Generales, 1810-2012. Dicho esto, Kai, te cedo la palabra para tu exposición y te escuchamos con muchísima atención. Muy buenos días a todos. Buenos días desde España. Antes de empezar mi presentación, quisiera, por supuesto, dar las gracias a la organización por permitirme una vez más participar en un evento profesional de esta naturaleza, y también quiero agradecer la oportunidad de exponer ante ustedes la situación de los taquígrafos parlamentarios españoles. Asimismo, quiero expresar mi orgullo y mi satisfacción por compartir este panel con don Jorge Alberto Bravo, el director general de taquígrafos del Senado de Argentina, con don Daniel Venegas Palominos, subjefe del Departamento de Redacción de Sesiones del Senado de Chile, y con doña Patricia López, jefa de Taquigrafía e Informática del Concejo Deliberante de Escobar, en Buenos Aires, Argentina. Vamos a ver, en primer lugar, la organización del cuerpo de redactores, taquígrafos y estenotipistas en las Cortes Generales. Desde el punto de vista legislativo, España es un Estado bicameral constituido por el Congreso de los Diputados o Cámara Baja y por el Senado o Cámara Alta. Y en ambos organismos presta servicios estenográficamente un único cuerpo, el cuerpo de redactores, taquígrafos y estenotipistas de las Cortes Generales. En la actualidad, este cuerpo está integrado por 68 personas, distribuidas de esta manera. En el Congreso de los Diputados prestan servicio 40 personas, de las cuales 18 son taquígrafas y 22 son estenotipistas. De este total de 40 personas, 37 son mujeres y únicamente 3 son hombres. En el Senado prestan servicios, por su parte, 28 personas,
de las que 13 son taquígrafas y 15 estenotipistas. En este caso, la mayoría femenina es aún más abrumadora, puesto que únicamente se cuenta con la presencia de un hombre y el resto, 27, son mujeres. En resumen, de las 68 personas que forman el cuerpo, en las Cortes Generales, 64 son mujeres, 4 son hombres y 31 taquígrafas y 37 estenotipistas. En cuanto a nuestro sistema organizativo, si bien es similar entre ambas cámaras, existen algunas diferencias que es preciso poner de relieve. En el Congreso de los Diputados, en la Cámara Baja, al margen de una jefatura de servicio y una jefatura de departamento, contamos con 3 escalas: los taquígrafos estenotipistas de base, los redactores de comisión y los redactores generales. Con ellas se atiende tanto a las sesiones del Pleno como de las comisiones. A las sesiones plenarias se acude por parejas, es decir, un taquígrafo o estenotipista de base que está en sala 5 minutos, acompañado de un redactor que permanece en la sala 30 minutos. Este sistema de trabajo en rueda, de relevos, como bien sabéis, permite inmediatez en la publicación de las sesiones. En cuanto a las sesiones de las comisiones en el Congreso, pueden ser atendidas bien por un redactor de comisión individualmente, que se encargará de todas las labores, es decir, la toma taquigráfica, la transcripción mecanográfica y la redacción, o bien por un taquígrafo estenotipista de base acompañado por un redactor, igual que en el Pleno. En este caso, el tiempo de permanencia del redactor es también de 30 minutos, mientras que el tiempo del taquígrafo estenotipista sería 5 o 10 minutos, en función del número de sesiones de comisiones que estén convocadas. Con carácter general, en el Congreso de los Diputados, los diarios de sesiones del Pleno y de las comisiones más relevantes suelen estar publicadas al día siguiente de su celebración. Evidentemente ya no se publica en papel, únicamente se publica un ejemplar en papel para la biblioteca y otro para el archivo, es decir, su publicación es digital. En el Senado el sistema es similar, aunque en la Cámara Alta no existe la figura del redactor de comisión, por lo que tanto en las sesiones de Pleno como de comisiones el trabajo es en parejas, es decir, un taquígrafo estenotipista de base acompañado de un redactor. En la Cámara Alta existe el compromiso de publicar en la web del Senado las intervenciones de los senadores aproximadamente unas 2 horas después de producidas. Es decir, no se espera a que finalice la sesión para volcar todo el diario de sesiones, sino que a medida que las intervenciones se van produciendo, con un retraso de aproximadamente 2 horas, está disponible la intervención en la web del Senado. Ahora quería detenerme un poco en que viéramos cómo la incidencia que ha tenido la COVID en el trabajo del cuerpo de redactores, taquígrafos y estenotipistas. La pandemia provocada por la COVID ha supuesto profundos cambios en el sistema de trabajo del cuerpo de redactores. Lo diré así para abreviar. Sin embargo, la necesidad de adaptarse a esta situación creada por la pandemia ha sido abordada de manera diferente en el Congreso y en el Senado. En el Congreso de los Diputados se optó por reducir el número de funcionarios que acudían presencialmente a cubrir las sesiones, por lo que se ha dejado de trabajar en pareja. Es decir, solamente los redactores han entrado en sala durante la pandemia, mientras que los taquígrafos y estenotipistas han teletrabajado desde su hogar. Esto ha supuesto, como bien puede entenderse, una mayor necesidad de coordinación entre los taquígrafos y los redactores y entre los propios taquígrafos de base entre sí, puesto que no existía presencialidad ni en sala ni tampoco en el despacho. Esta situación todavía se mantiene hoy en día. En el Senado, por el contrario, se ha mantenido el trabajo en parejas durante la pandemia. Si bien se ha optado por un cambio radical, se han aumentado los tiempos de permanencia en sala, de manera que los taquígrafos y estenotipistas de base han pasado de una permanencia de 5 minutos a 20 e incluso en algunos casos 30 minutos de toma. Y los redactores han pasado de 30 minutos de toma a 60. Las consecuencias de estas decisiones, grosso modo, han sido las siguientes. Al aumentar los tiempos de la presencia en sala, no ha sido necesario que acudieran tantos taquígrafos, estenotipistas ni redactores presencialmente al Senado, por lo que se ha reducido el número de funcionarios en los despachos, disminuyendo con ello posibles focos de contagios. Al tomar además los redactores turnos de 60 minutos, generalmente no tenían necesidad de volver a entrar en sala a tomar un segundo turno, con lo cual han podido hacer el trabajo desde casa, de forma remota, teletrabajando. Esta decisión inevitablemente supuso que el principio de inmediatez en la publicación de los diarios de sesiones del Senado sufriera una merma, dado que los tiempos de entrega de los turnos han registrado una considerable demora. No obstante, la solución adoptada en el Senado ha sido asumida con satisfacción tanto por los funcionarios del cuerpo como por parte de la Administración parlamentaria. ¿Todos estos cambios han afectado a la calidad del trabajo? La respuesta es rotunda, no. En absoluto. Es cierto que la novedad del teletrabajo ha supuesto una serie de adaptaciones, tanto tecnológicas como a nivel del ámbito personal, pero esto no ha supuesto una merma en la calidad del trabajo y así se nos ha reconocido por parte de todos los departamentos implicados en nuestra función. No obstante, ante la situación creada por la pandemia y los cambios operados en los sistemas de trabajo, existe una gran preocupación ante lo que pueda suceder en el futuro, es decir, sobre si la decisión de la no presencia de los taquígrafos estenotipistas de base en sala, adoptada en el Congreso, podrá revertirse o no una vez que la pandemia se haya superado.
O si por el contrario, como ha ocurrido en parlamentos autonómicos en España, esta situación se mantendrá y la presencia en sala quedará restringida a partir de ahora únicamente a los redactores. Esperamos desvelarlo dentro de poco, porque supondrá que habremos superado la pandemia dentro de poco. Quisiera detenerme ahora en la valoración que se hace del trabajo del cuerpo de redactores, taquígrafos y estenotipistas. Las Cortes Generales españoles cuentan con una plantilla de funcionarios muy cualificada. Las oposiciones de ingreso son muy exigentes y el nivel de formación de quienes desempeñan su trabajo en el Congreso y en el Senado es muy elevado. En lo que concierne al cuerpo de redactores, taquígrafos y estenotipistas, sus integrantes poseen no solo una gran formación taquigráfica, sino también una formación universitaria que les es exigida para acceder al cuerpo. Su desempeño profesional, así como la labor última de su trabajo, los diarios de sesiones, cuentan con un gran reconocimiento, sobre todo por los parlamentarios, diputados y senadores, quienes día tras día comprueban cómo sus intervenciones son publicadas con gran inmediatez y perfección. Este reconocimiento es continuo, tanto en directo en las propias sesiones, donde es muy común que los parlamentarios en el uso de la palabra muestren su agradecimiento hacia los taquígrafos, como en conversaciones privadas en las que se hace llegar su valoración positiva tanto a las jefaturas de los departamentos como individualmente a los propios taquígrafos. En cuanto a la administración parlamentaria, en líneas generales se muestra muy satisfecha con nuestra labor, a pesar de que en momentos puntuales puedan surgir desavenencias especialmente motivadas por la gran carga de trabajo que a veces sufrimos y el escaso número de taquígrafos tanto en el Congreso como en el Senado. Por último, me gustaría dedicar un espacio al final de mi intervención a cómo considero que debería ser la formación de los futuros taquígrafos y estenotipistas. Como afirmó don Francisco de Paula Martí, ilustre inventor de la estenografía española, la taquigrafía es la compañera inseparable de la libertad de las naciones. Y así ha ocurrido en España, cuya historia parlamentaria comenzó en 1810 y donde desde el primer momento se contó con taquígrafos que recogieron aquellas históricas sesiones. En estos más de 200 años, muchas cosas han cambiado, pero en las sesiones parlamentarias sigue habiendo personas que, apoyadas por taquigrafía o por estenotipia, continúan tomando los discursos y publicándolos en los diarios de sesiones. Hay quienes consideran que la profesión taquigráfica está anticuada y que en cierto modo es algo que pertenece al pasado, quizá por creer que es suficiente con que las nuevas tecnologías registren las intervenciones parlamentarias. Es cierto que de esta manera podemos seguirlas en directo o grabarlas para un visionado posterior, pero no es menos cierto que si esas intervenciones no se publicaran correctamente redactadas, difícilmente podría entenderse mucho de lo ocurrido en un debate parlamentario. Pues bien, es justamente este trabajo, pasar de un registro oral a un registro escrito, lo que constituye la auténtica esencia de la actividad profesional de un taquígrafo estenotipista. Y es en este punto donde la formación debe ser exquisita. Cuando escuchamos un discurso en función de la calidad con la que se pronuncia, entendemos con mayor o menor dificultad el mensaje que se intenta transmitir. Al realizar esta labor de poner por escrito lo que hemos escuchado, es posible que nos encontremos con multitud de errores cometidos por el orador. Equivocaciones que, si bien están justificadas en un discurso parlamentario por sus propias características, tiempo escaso para debatir, el fragor en los enfrentamientos, son absolutamente inadmisibles si tuviéramos que leerlas en un diario de sesiones. Seguro que todos nos hemos enfrentado a discursos imposibles, cuya redacción nos ha hecho pasar malos momentos. Quisiera exponeros un ejemplo. Esto que nosotros pensamos acerca de eso no es aquello que unos aseguraron acerca de lo otro, sino lo que algunos no se atreven a exponer a propósito de lo que los primeros intentan hacer cuando ocurra lo inevitable que todos debemos evitar. ¿Existen nuevas tecnologías capaces de poner correctamente por escrito discursos de esta naturaleza? El día que las haya podremos decir que realmente nuestra profesión está superada, pero actualmente no es así. Además, para poder desarrollar correctamente su trabajo, el taquígrafo estenotipista debe recurrir con absoluta precisión y conocimiento a su gran aliada, la puntuación. Solo de esta manera podrá evitar grandes ambigüedades que podrían alterar en gran medida el discurso. ¿Y qué ocurre con la comunicación no verbal? ¿Acaso no se deben reflejar gestos de negación, asentimiento, aplausos, protestas, rumores, incidentes? A todo ello debe prestar atención el taquígrafo estenotipista si quiere reflejar fielmente en el diario de sesiones lo acaecido en la sesión. Sentadas estas bases, ¿qué cualificación debe poseer el taquígrafo estenotipista? Antes de entrar a analizar esta materia, permitidme una reflexión. Todos somos conscientes de lo que implican las nuevas tecnologías en cuanto al cuestionamiento de nuestra profesión, pero no por ello debemos evitarlas, sino todo lo contrario. Debemos apoyarnos en ellas y sacarles el máximo provecho, porque han venido para quedarse y pueden sernos de gran ayuda. En España, acceder al cuerpo de redactores taquígrafos estenotipistas pasa inevitablemente por una formación exquisita en el conocimiento del idioma castellano.
Aunque no se exige una licenciatura universitaria en filología hispánica, las pruebas de acceso son muy exigentes en este sentido. Asimismo, trabajar para el Poder Legislativo exige necesariamente formación en Derecho, Constitución española, reglamentos parlamentarios, instituciones de la Unión Europea. Por otra parte, y aunque no es requisito imprescindible, el propio desarrollo de las pruebas selectivas exige del futuro funcionario una destreza básica en mecanografía y conocimiento del tratamiento de textos Word. Como veo que el tiempo se me va agotando, y aunque es mucho lo que quedaría por decir y no quiero restar tiempo a mis colegas, voy a despedirme en este punto. Hasta aquí el contenido de mi presentación. Espero que haya sido de interés y, por favor, permitidme que me despida como comencé, agradeciendo de nuevo la oportunidad que me brinda la organización para compartir con ustedes este panel y, por supuesto, dar las gracias también a nuestro coordinador y, por supuesto, gran amigo, don Jorge Alberto Bravo, y saludar a mis colegas, don Daniel Venegas Palominos y doña Patricia López. Un saludo y un abrazo muy fuerte desde España. Muchísimas gracias, Kai, muchas gracias por tu exposición, muchas gracias por tus palabras y sobre todo y particularmente por haber cumplido a rajatabla los tiempos de que disponemos. Así, felicitaciones. Luego seguramente esperemos que nos quede algún pequeño tiempito para preguntas, ¿sí? Dicho esto, pasamos a nuestro segundo expositor. Nos referimos a Daniel Venegas. Él es taquígrafo, siguiendo una tradición familiar. En Chile, a los 18 años, ingresó a la segunda comisión legislativa y lleva ya 40 años en la profesión. Luego, con el advenimiento de la democracia, en 1990 ingresó, por concurso público obviamente, a la redacción del diario de Sesiones, donde ocupó todos los cargos de taquígrafo y redactor, y actualmente es el subjefe del departamento de taquígrafos. También fue presidente de la Asociación de Taquígrafos de Chile y delegado ante la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Taquígrafos. Evidentemente también un currículum muy importante, y hoy nos va a ilustrar también respecto de cómo es el trabajo de los taquígrafos allí en el Senado de Chile. Así que te escuchamos muy atentamente, Daniel. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Buenos días a todos y a todas. Al igual que Encarnación, quiero partir agradeciendo la invitación que me ha cursado la organización, y especialmente a ti, Jorge, porque se cursó a través de ella, y por la unión de amistad que tenemos desde hace mucho tiempo, que se remonta desde el año 2001, cuando organizamos, tú recordarás, el primer congreso iberoamericano de taquígrafos en Chile. Así que muchas gracias por la invitación, es un honor y espero aportar con un granito de arena. Voy a partir, igual que Encarnación, con algunos datos del servicio donde trabajo, muy sucintamente, para después abocarme de lleno al tema que nos convoca, que es el rol del taquígrafo en los parlamentos. En el caso de la redacción del Senado de la República de Chile, tenemos una planta de 24 cargos, que se descompone de la siguiente manera: un jefe, 3 subjefes, 11 redactores y 9 taquígrafos. Además tenemos un apéndice, un servicio de apoyo que se llama Oficina de Publicaciones, donde tenemos a 4 personas más, todas mujeres, ¿ya? De esas 24 personas de la planta, son 10 exactamente de planta, pertenecen a la planta de la institución, 8 están a contrata y 4 honorarios. O sea, nos faltan 2 cargos y bastantes cargos en la planta, cuestión que esperamos solucionar en el corto plazo, porque tenemos que los 6 taquígrafos a contrata, esperemos que pasen luego a la planta. Ahora, de esas 22 personas que trabajan en la redacción de sesiones del Senado, 14 son hombres y 8 son mujeres. Estenotipistas no hay ninguno. En realidad en Chile la estenotipia no sé si nos ha dado resultado, pero ha habido muy pocos exponentes. Quizás el último exponente, como bien dijo Jorge,
era una tradición familiar, y ellos me contaban que la última persona que fue estenotipista fue por allá por la mediados del siglo pasado, y de ahí en más no ha habido ningún otro. Todos los demás son los que nosotros llamamos taquígrafos a lápiz, ¿ya? Y en cuanto a la forma de trabajo, bajamos a la sala en forma individual y turnos de 10 minutos en principio. Ahora en pandemia eso, como bien dijo también Encarnación, se ha ido aumentando hasta llegar a turnos de 30 minutos. En cuanto a la modalidad de trabajo en pandemia y la calidad, si afectó la calidad de nuestra prestación, lo voy a dejar para un poquito más adelante por si me falta el tiempo. Y paso ahora a referirme al tema que nos convoca, que es el rol del taquígrafo en los parlamentos. En lo personal, creo que para determinar el rol de los taquígrafos en los parlamentos hay que remontarse a los orígenes, a los albores de los parlamentos mismos, de los congresos, que son consubstanciales a la democracia como sistema de gobierno. Así como los parlamentos son consubstanciales a la democracia, creo que los taquígrafos son consubstanciales a los parlamentos. ¿Por qué digo esto? Bueno, de aquí de un tiempo a esta parte, en los últimos años han cobrado una inusitada relevancia los principios de transparencia y publicidad de los actos de las autoridades, que en Chile se han elevado a la categoría de rango constitucional y de ley orgánica, que son las principales leyes que tenemos. No voy a citar el artículo de la Constitución, pero sí de la Ley Orgánica del Congreso, que dice que el principio de transparencia consiste en permitir y promover el conocimiento y publicidad de los actos y resoluciones que adopten los diputados y senadores en el ejercicio de sus funciones en la sala y en las comisiones, así como las cámaras y sus órganos internos, y de sus fundamentos y de los procedimientos que utilizan. Entonces, claro, si nos remontamos a la antigüedad, teníamos que unas pocas personas detentaban el poder, ya sea una o varias, y con el advenimiento de la democracia, ese poder pasó a manos de la ciudadanía, que la delegó en los representantes populares, ya sea en congreso o asamblea o como quiera que se llamen. Entonces, estos representantes, en las reuniones que realizaban, tomaban decisiones, y al contrario de lo que ocurría anteriormente con las personas que tentaban para sí el poder, no era entre cuatro paredes, sino que tenían la obligación de darlas a conocer a la ciudadanía, a sus electores, al pueblo que los eligió. Entonces, si nos remontamos a esa época, bueno, vamos a encontrarnos con que no existían teléfonos celulares como ahora, no existía ninguno de los adelantos que tenemos ahora, y principalmente no existía grabación. Por lo tanto, ¿a quiénes tuvieron que recurrir? A los taquígrafos. Los taquígrafos, que eran las únicas personas que podían captar la palabra, los discursos a la misma velocidad con que se habla. Entonces, tenemos que esos discursos que se pronunciaban en las asambleas no podían quedar en el aire, tenían que quedar consignadas y dejarse constancia de ellas en alguna parte. Por lo tanto, para mí, el primer rol que debe cumplir un taquígrafo es una labor de registro, ¿ya? De captar y reproducir cada una y la totalidad de las palabras que pronuncia un orador, sin agregar ni quitar nada. Así es. Pero ese registro debe cumplir ciertos requisitos. El primer requisito para mí es que sea fidedigno. ¿Qué significa que sea fidedigno? Que debe
como decía recién, apegarse estrictamente a las palabras utilizadas por los oradores. Y como lo dice el artículo 224 de nuestro reglamento, que se refiere al jefe de la redacción, debe ajustarse a las ideas expresadas por los oradores. Entonces, ¿qué se opone a un registro fidedigno? Bueno, los errores de audición, ¿ya? A mí me ha tocado muchas veces que cuando corrijo turnos, hay equivocaciones de palabras que han escuchado mal los taquígrafos. Por ejemplo, me encontré en una oportunidad con que se referían a elementos prostéticos y no elementos, y pusieron elementos prostáticos, que uno hace alusión a la prótesis y otro hace alusión a la próstata. Son dos cosas bastante distintas, como ustedes comprenderán. En otra oportunidad también pusieron perdición y era prestación, ¿ya? En otra, votar, con V o V corta, expresando una determinada opción, y la palabra era votar, de arrojar una cosa. Entonces, tiene que ser fidedigno, debe ser un registro y debe ser fidedigno. Pero además, esa labor del taquígrafo debe cumplir otros requisitos más. Ese registro se transforma en un texto, ya tenemos un texto, pero un texto que a lo mejor que podríamos compararlo con el que arroja un reconocedor de voz, que es como una especie de chorizo interminable que no tiene lógica y no tiene coherencia. Entonces, ¿qué más tenemos que aplicarle? Ese texto tiene que agruparse en párrafos que representen una idea, ojalá, y ese párrafo, tal como decía Kay, también tiene que estar debidamente puntuado con todos los signos de puntuación que correspondan, los puntos, las comillas, los signos de interrogación, en términos tales que si un orador ha hecho una exclamación, tiene que aparecer como una exclamación y no como una interrogación. Entonces tenemos que la labor del taquígrafo es de registro, fidedigno y estructurado en párrafos y adecuadamente puntuado. Pero para mí faltan dos factores que considero muy importantes, que son la coherencia y fluidez. Y para eso, para mí es muy importante, fundamental diría yo, el dominio o el manejo. El dominio del tema que se está tratando en el momento. O sea, si un taquígrafo o un redactor no sabe lo que se está tratando, no va a saber cómo estructurar los párrafos y cómo poner las comas. Va a ser como estar en el desierto sin una brújula y sin saber a qué dirección apuntar. Entonces, en el caso por lo menos del Senado de la República, yo creo que la misma situación ocurre en todos los países, me imagino. A nosotros nos entregan con anterioridad el orden del día, la tabla que le llamamos, con la cantidad de asuntos que se van a tratar, y ahí están los principales elementos de los proyectos de ley que se van a discutir, que son el trámite constitucional, el nombre, la urgencia, las comisiones que trataron el proyecto, los informes. Entonces ya con eso le da un barniz al taquígrafo como para completar esa información. Pero, aparte de eso, no olvidemos que todo este texto ya de esa forma, fidedigno, coherente y fluido, tiene que respetar algo que para mí es fundamental y que está en el libro de Encarnaciones de Javier, que es el idiolecto del orador. Es el conjunto de las formas de expresarse correctas de un determinado orador. O sea, yo a un orador, todos los oradores no son iguales, son distintos. A un orador que a lo mejor no tiene muy buena oratoria, yo no le puedo poner palabras rimbombantes, tienen que ser palabras de acuerdo a lo que ese orador como nivel cultural tiene. Un minuto, Daniel. Yo, para resumir, yo diría que el rol del taquígrafo, de acuerdo a lo que he dicho, en los parlamentos, es cristalizar
los principios de transparencia y publicidad de los actos de la autoridad, en este caso de los legisladores, y de su producto, que son las leyes, a través de un registro fidedigno, coherente y fluido, y sobre todo respetuoso del dialecto de cada orador. Y si tú me permites unos segunditos más, no sé si alcanzo, voy a terminar con una cita, no sé si alcanzo, Jorge. Depende cuán larga sea la cita, ¿no? Si es todo un libro, ¿no? Pero si no, son no es todo un libro. sí. Voy a hacerle un homenaje a nuestra querida panelista Encarnación, en el mismo libro que tú citabas, que resume bastante bien lo que es para mí el rol del que debe cumplir un taquígrafo, que dice que a todo ello debe prestar atención al taquígrafo si quiere reflejar fielmente en el diario de sesiones lo acaecido en el transcurso de una sesión parlamentaria y hacerlo, además, partiendo de la base de que debe transcribir lo dicho por otro y, en consecuencia, respetar su estilo y dialecto, y siempre que sea posible sus palabras, pues es al diputado o senador a quien exclusivamente corresponde el mérito o demérito de lo que se ha expuesto. Al taquígrafo solamente le corresponde el mérito o demérito de haber sido lo más fiel posible en la transcripción del pensamiento del orador, lo que incluye en ocasiones tanto lo dicho como lo no dicho, oralmente. A este respecto, no cabe mayor halago para el trabajo del taquígrafo que lo expresado por un orador en los siguientes términos. Al leerme en el diario de sesiones, no solamente me entendí, sino que fui capaz de reconocerme. Muchas gracias a todos y felicito a Encarnación y un saludo para Patricia y muchas gracias por la invitación de nuevo, Jorge. Muchísimas gracias a ti, Daniel, también por respetar los tiempos y por tu interesante exposición, que seguramente da para mucho más y vamos a tener oportunidad de hacerlo en alguna otra ocasión. Así que reitero, muchas gracias. Y ahora pasamos a la última oradora de este panel. Me estoy refiriendo a Patricia López. Ella es taquígrafa parlamentaria y también licenciada en Sistemas de Información. Actualmente se desempeña como jefa de taquigrafía e informática en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Escobar, en la provincia de Buenos Aires. Es taquígrafa desde los 13 años. Desarrolló un sistema de taquigrafía digital utilizando esta herramienta en el registro de las sesiones parlamentarias y en el dictado de cursos. Y agrego algo que ella no puso en su currículum, pero que me parece importante: es autora de un libro titulado Aprendiendo a dibujar palabras, sobre taquigrafía, por supuesto. Adelante, Patricia, te escuchamos con mucha atención. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias y estoy, la verdad, orgullosa de participar de este panel por la calidad de mis colegas. Me encantó todo lo que expusieron y ahora quería comenzar con el final de lo que dijo Daniel. Me dio pie, o sea, estoy cambiando mi exposición, porque esas palabras que él leyó del libro de Encarnación forman parte de uno de los dictados que yo les doy a mis alumnos. Así que estoy totalmente de acuerdo con el contenido, con los conceptos que se vierten ahí, porque es tal cual. Uno se lee y se reconoce a partir del estilo que se refleja a través del trabajo del taquígrafo. Yo voy a comenzar comentando más o menos rápido cuál es el trabajo que yo realizo. Yo trabajo en un consejo deliberante que es a nivel municipal. Ya voy a cumplir 38 años de servicio ahí. En este momento somos 3 taquígrafas que estamos, nos turnamos cada 5 minutos y ellas, las otras 2 chicas que están trabajando son exalumnas, o sea, ellas son parte de los cursos que yo dicté, dicté entre el 2016 y el 2019, pues con el 2020 se cortó por la pandemia, pero bueno, a partir de ese momento yo comencé a dictar cursos en forma virtual y actualmente lo sigo haciendo. Nosotros tomamos el registro de las sesiones públicas, que pueden ser sesiones ordinarias, extraordinarias, especiales, asambleas. También cuando nos convocan a registrar las audiencias públicas por determinadas cuestiones. Por ejemplo, en Escobar se hizo una audiencia pública de varias jornadas relacionadas con el uso de pirotecnia y también para algunas comisiones especiales que requieren de nuestra presencia, donde se invita a personas específicamente por una cuestión en particular.
Con respecto a la valoración que pueden hacer que yo vea que hacen los ediles o los concejales, siempre nos están citando fragmentos de sesiones anteriores o comentando que quieren que quede constancia en la versión taquigráfica tal o cual cuestión que se está debatiendo en el momento. Entonces siento como que siempre nos tienen presentes. Si bien yo estuve muchos años trabajando sola, a partir de que se pudo establecer la escuela de taquigrafía, la idea era también poder tener nuevos profesionales, porque ya no se dictaba más la materia en los colegios, ni tampoco había institutos de formación. Y realmente a mí me dio mucha satisfacción poder llevar adelante esta capacitación, que era una capacitación que no solamente apuntaba al aprendizaje de la técnica taquigráfica y a la velocidad, sino también a una formación general que contiene el uso del idioma. Es fundamental conocer el idioma, el uso de herramientas. Y a partir de toda esta búsqueda, yo, bueno, primero escribí ese libro que comentó Jorge, Aprendiendo a dibujar palabras, porque no había ningún libro de apoyo para los estudiantes de taquigrafía del sistema Martí, Escobar y Insaurraga, que es el sistema que yo utilizo y que no es el más extendido en esta zona. Y bueno, encontré una forma a través de la digitalización de la taquigrafía para poder escribir ese libro. Y bueno, descubrí una herramienta excelente que a mí me dio muy buenos resultados en cuanto a rapidez, integración de elementos. Es una herramienta que yo la usé primero para hacer el libro, después la utilicé para tomar las sesiones y ahora lo tengo incorporado en los cursos de capacitación. Hay muchas ventajas que tiene este uso de la digitalización de la taquigrafía. Nosotros lo único que necesitamos es una máquina o un celular y una tableta. Y esto del celular es algo que no lo había mostrado antes en ninguna de las charlas en las que había participado, y que descubrí que se puede hacer con menos elementos llevados a la mesa de trabajo. Voy a hacer un repaso muy rápido de cuáles serían las ventajas que a mí me representa todo esto. Nosotros ya no usamos más papel ni lápiz, directamente escribimos con un lápiz óptico que va sobre la tableta y se refleja en el monitor de la máquina o del celular. Todo trabaja en una nube, o sea, no necesitamos solamente una conexión a internet, no ocupamos espacios en estantes ni papeles apilados, por lo tanto resulta más ecológico. El área de escritura es muy pequeña, por lo tanto no tenemos que hacer el esfuerzo de desplazar el brazo a lo ancho y a lo largo del papel e ir cambiando papel tras papel. Directamente es un pequeño cuadrado chiquito en el cual nos vamos moviendo. El lápiz no necesita presión, salvo que sea un sistema que necesite trazos finos y gruesos, pero el lápiz apenas se apoya, ya escribe. Tiene una serie de botones, esa tableta, e incluso el lápiz, que nos ayudan a hacer más rápido el avance de la hoja o el borrado de algún símbolo equivocado, o hacer muchas funciones que cada uno necesite adaptadas al uso particular. Es colaborativo, al ser una cosa, todo trabajar en una nube. Yo puedo invitar a mis colegas, que de hecho lo hacemos así trabajamos actualmente las 3 taquígrafas, compartimos un espacio de trabajo, cada uno con su usuario, y podemos ver en tiempo real lo que va realizando la compañera. E incluso esto nos va generando versiones de página, o sea que acá no podemos mentir, acá va a quedar registrado con el nombre de la persona, hora y fecha que hizo el registro, y todo eso constituye un documento de valor legal, podría decir, porque cada cosa que nosotros hagamos, que vayamos modificando, se va registrando como una nueva versión. También hay otra cosa que es muy valiosa, que es la grabación que se puede realizar. Nosotros tenemos como soporte, los taquígrafos utilizamos una grabación. Generalmente usamos un grabador digital, que es el que nos ayuda después a cotejar si está todo correcto.
En este caso, la grabación queda incluida y queda integrada a la taquigrafía. Por lo tanto, si nosotros tenemos una duda en alguna parte del registro, no tenemos que estar buscando a tientas en qué parte de la grabación está lo que queremos, sino directamente vamos al símbolo taquigráfico o al renglón que realmente queremos chequear, haciendo clic en el play del botoncito que se genera sobre la taquigrafía, escuchamos esa porción del audio. Y eso nos ahorra un montón de tiempo también de búsqueda. También se integran los diccionarios. Nosotros podemos tener, normalmente, yo creo que todos lo hacemos, usamos el diccionario que haciendo, por ejemplo, en el Word 3 letras, nos aparezca una palabra o una frase. Bueno, ese diccionario también está integrado en este entorno. Cualquier sistema de taquigrafía puede utilizar esto, cualquier sistema que registre con lápiz y papel lo puede utilizar, porque tiene para configurar los renglones, si usan renglones. En el caso mío no uso renglones. Para los alumnos que recién comienzan a estudiar, sí les hago usar cuadrículas para conocer las dimensiones de cada rasgo, pero después no necesitamos renglones. Hay sistemas de taquigrafía como el Larralde o el Pitman que sí necesitan renglones. Bueno, se puede configurar incluso la presión del lápiz, que se puede hacer trazo fino o grueso, dependiendo del sistema. La hoja de trabajo es ilimitada, o sea, yo no es que tengo que cambiar de papel o abrir un nuevo documento para cuando se me terminó la hoja es ilimitada. Yo escribí sesiones de 3 horas o de 15 minutos en una sola hoja de trabajo. Entonces eso también hace que ahorre tiempo en el momento. Y en el mismo espacio en donde yo tengo la taquigrafía, como lo hago, hacemos todo una fracción, una franja, mejor dicho, una franja izquierda, toda la parte derecha la dejo libre, ahí generamos el cuadro de texto en el cual vamos a hacer la transcripción a la par de la taquigrafía. En vez de estar mirando hacia abajo el papel y copiando, tenemos todo a la misma altura y podemos copiar. O incluso, si no queremos escribir, tenemos la herramienta de dictado, que es un complemento, que nosotros directamente leyendo la taquigrafía con la entonación correcta, sin dudas, sin titubear, o sea, conociendo dónde irían las comas, los puntos, etcétera, ya la máquina sola va escribiendo lo que nosotros leemos en voz alta. Que esto lleva un proceso de entrenamiento porque hay que aprender a modular bien, a leer con toda la entonación correspondiente. Yo me preparé un pequeñito video, porque todo esto por ahí, contarlo no es fácil que uno se lo pueda imaginar. A mí es como que me ayudó muchísimo, porque los tiempos finales de trabajo son casi a la par de la taquigrafía. 1 minuto de taquigrafía, 1 minuto y medio más o menos de transcripción. O sea, no hay gran diferencia en los tiempos. Por lo tanto, creo que es una buena herramienta que se está implementando. Bueno, en Escobar ya lo tenemos implementado y bueno, la idea es que a los que se quieran sumar, que puedan descubrir las ventajas que tiene. Es un tiempo que tal vez lleva a acoplarse a la herramienta, pero tampoco es tanto. En 1 o 2 meses una persona puede tranquilamente manejar correctamente, sabiendo taquigrafía. Si uno ya sabe taquigrafía, es solamente adaptarse a una nueva herramienta, una nueva forma de registrar. Lo mismo que hace en papel, pero en la máquina. Si te propongo, Patricia, dado que nos quedan 2 minutos simplemente, que cierres con el video, ¿puede ser? Sí, excelente. Capacidad de convertir el audio. Acá estoy haciendo el registro en la computadora. Gráficos fijos que podemos decodificar casi a la misma velocidad que si los escuchamos. Yo ahí voy dejando al costado, a la izquierda, todo un segmento en blanco. Como nuestra tarea consiste básicamente en escribir una palabra hablada, sabemos que la lengua oral es dinámica, espontánea, menos consciente. Lo que
Ahora lo mismo, pero hecho en un celular directamente conectado con un adaptador. La tableta tiene apenas un pedacito que yo utilizo para escribir y uso el teléfono para registrar la sesión. La razón, señor presidente, estriba en que nuestro compañero intendente, en reiteradas oportunidades, y lo hizo público, que no escatima bajo ningún punto de vista esfuerzos, y no temerá bajo ningún punto de vista ninguna aclaración o pedido. Puedo ir moviendo con la mano, avanzando con la hoja, y la hoja es ilimitada, o sea, sigue, continúa y continúa, y hasta que yo necesite. Mientras necesite, sigo avanzando la hoja. Ese sería más o menos, muy rápidamente, una demostración de cómo sería el registro de esta manera. Bueno, Patricia López, interesantísimo, y esto también daría para mucho más y seguramente lo vamos a poder seguir desarrollando en algún posterior encuentro. Te quiero agradecer especialmente y por este aporte que nos has hecho con una experiencia distinta, pionera en esta cuestión de la taquigrafía digital. Por lo que tengo entendido, es una experiencia única que se está haciendo con esta nueva herramienta, así que felicitaciones por compartirla y por el empeño y la pasión que estás poniendo para que la profesión se vaya adaptando a los nuevos tiempos, ¿no? Así que por mi parte les agradezco a los tres. Bueno, tenemos muchas, por suerte, felicitaciones de gente que nos está siguiendo a través del canal de YouTube de ASALRA. Nos quedan 4 minutitos. Yo voy a seleccionar algunas preguntas. Agradezco, si queda alguna pendiente la responderemos después. Nos comprometemos, va a haber un banco de preguntas para responder. Pero, por ejemplo, en el caso de CAI, y para responder en un minuto simplemente, sé que quizás es difícil, hablamos de la formación integral del taquígrafo y lo que es la adaptación del texto oral al texto escrito. Yo sé que hace unos poquitos años tú participaste de unas jornadas que tuvieron lugar allí en el Senado de España y particularmente tú te centraste en el uso de la coma, que hay mucha gente que la tiene como de costado, la coma no sirve para nada. ¿Qué nos puedes decir al respecto? En un minuto. Bueno, un minuto. La coma es fundamental. Claro, nosotros tenemos que basarnos en la puntuación para darle calidad al texto, pero el conocimiento del taquígrafo no se puede limitar a los conocimientos que a lo mejor adquirimos cuando llegamos y aprobamos nuestra oposición, sino que estamos obligados a profundizar y consolidar todos estos conocimientos, y la puntuación es uno de ellos, porque sobre la coma se podría estar hablando durante 1 hora o más, 2 horas, 3 horas. Hay multitud de casos y en función de cómo se sitúe una coma puede cambiar totalmente el sentido de una frase. Es típico el ejemplo que siempre se pone ante la condena de una persona que iba a ser fusilada, y siempre se pone este ejemplo de no es lo mismo decir perdón imposible sin coma que perdón, coma, imposible la salvación. Es decir, la coma hace que una persona sea fusilada o no. Es un ejemplo. Aquí en España se habla mucho de este ejemplo. Las comas son básicas. Yo cuando hice aquellas jornadas se centraban solo en una pequeña parte muy, muy, muy específica del uso de la coma en castellano, y aún así dio para explicar cerca de media hora, 40 minutos, con ejemplos, con casuística, y solo me limité a una parte muy concreta. Resumiendo en 10 segundos, la puntuación es absolutamente básica. El dominio de la puntuación, no solo de la coma, sino de todos los signos de puntuación, es básica en nuestro trabajo. Es absolutamente básica, fundamental. Excelente, gracias por por ser tan concreta también, Kai. Para Daniel, aquí hay una pregunta. Mencionamos que tú eras abogado. Perdón, imposible, macho.
¿Cómo era En eso? 30 segundos, que si nos puedes decir en qué ha servido ¡Qué lío! para tu profesión de abogado la taquigrafía y a la inversa, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido un invaluable conocimiento porque la verdad es que muchas de las materias que se tratan al interior del hemiciclo tienen que ver Anda, que vaya tela, vaya la preguntita. con materias jurídicas. Entonces, ha sido fundamental. ¿Mm? Sobre todo me ha tocado también revisar muchos turnos de modificaciones, por ejemplo, al Código Procesal Penal o materias más específicas, donde se usa una nomenclatura específica para cada una de esas normativas. Y ahí, como se dice, hay taquígrafos que dan botes, si no tienen al menos un barniz o una formación básica, van a confundir muchos conceptos. Así que para mí ha sido fundamental y ojalá, yo tenía aquí anotado, que ojalá hubiese una adecuada formación jurídica del taquígrafo. ¿Mm? Sería muy deseable para todos. Muy bien, Daniel. Y ya para cerrar, estamos excedidos un minutito, así que en 30 segundos, Patricia, ¿cómo ves el futuro de la profesión construyendo esta nueva modalidad que estás desarrollando? 30 segundos, nada más. Jorge, yo tengo toda la fe, creo que es el renacimiento de la taquigrafía. Si bien a nosotros nos tildaron muchas veces de dinosaurios, de que ya como que estamos usando algo tan obsoleto, no, al contrario, estamos haciéndonos de las nuevas herramientas, donde estamos ayornando a la actualidad tecnológica y no podemos hacer la vista gorda, tenemos que la obligación, como dijo Kai al inicio, tenemos la obligación de acoplarnos a las nuevas herramientas. Y yo creo que este es uno de los caminos. Exactamente. Para seguir dando fe de lo que sucede en los recintos parlamentarios, ¿no? Bueno, no quedó tiempo para hacer un cierre con todas las conclusiones, pero lo podremos hacer a posteriori. Yo les quiero agradecer enormemente, para mí ha sido un privilegio compartir este panel con cada uno de ustedes, hemos aprendido muchísimo y quiero agradecer a Azalra una vez más, que nos da a los taquígrafos este espacio, dado que los taquígrafos a veces no tenemos muchos lugares para exponer el trabajo que desarrollamos, que a veces es un trabajo silencioso y desconocido. Así que gracias a Mario Nitti como presidente de Azalra y a todos los que la conforman. Gracias, reitero una vez más al personal técnico que permite que esto esté siendo posible y los invitamos a seguir ahora con el próximo panel que va a continuar luego del nuestro, que tiene que ver con las bibliotecas parlamentarias y desafíos y demás. Así que muchísimas gracias y responderemos las preguntas que han quedado pendientes a través del banco de preguntas. Hasta pronto. Jorge, ¿estás todavía en línea? Estoy aquí. Jorge, no, la verdad muy lindo, muy bueno el panel, como siempre, siempre clarísimo. Y te voy a confesar que yo era de los que tampoco tenía muy clara la función del taquígrafo y trabajo en el Senado hace 32 años. Aprendí la función del taquígrafo de conocerte a vos. Hace unos años, a vos te conozco hace muchos años, pero hace unos años empecé a escucharte en las exposiciones y empezar a interiorizarme más por la función del taquígrafo. Creo que hay muchísima gente que no sabe, no tiene realmente claro el rol y la importancia del taquígrafo. ¿Está? Así que por lo menos en nuestros encuentros van a tener lugar siempre. Vos pues, sos parte de la asociación, pero además tus colegas van a tener siempre un lugar en todos nuestros encuentros. Por eso nuestro agradecimiento a Azalra, Mario. No tiene nada que agradecer. Te mando un abrazo y abrazo al resto de los panelistas.